Hola a todas y todos. Muchas gracias por su participación en esta Expo Chile Agrícola 2020. Para el Instituto de Investigaciones Agropecuarias es muy importante nuestra participación en esta exposición porque nos permite mostrar nuestros trabajos en investigación, innovación y transferencia tecnológica. Creemos que es una muy buena oportunidad para mostrar nuestros trabajos que tanto aportan a la agricultura chilena. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Lorena Barra, yo soy investigadora del Instituto de Investigaciones Agropecuarias Línea. Actualmente ocupo el cargo de líder de especialidad del Grupo de Recursos Genéticos. Y hoy les voy a presentar el uso de los bioestimulantes microbianos y su aplicación en sistemas agrícolas sustentables. Bueno, uno de los desafíos que nos presenta hoy día la agricultura es la alimentación mundial. Tenemos la misión de alimentar a una población creciente que se espera que en el 2050 llegue aproximadamente a 10.000 personas, 10.000 millones de personas. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos, como en la agricultura, proveer de estos alimentos? Bueno, no es algo fácil, tenemos que producir alimentos en un sistema agroalimentario sostenible. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos que generar crecimiento económico, pero a la vez tenemos que cuidar el medio ambiente y entregar un bienestar social. En ese contexto, nuestra agricultura actualmente se desarrolla con un uso intensivo de insecticidas químicos, también se aplican fungicidas y herbicidas, pero además de eso, toda la fertilización que se hace, la mayoría, es a través de fertilizantes inorgánicos. Y el uso indiscriminado de estos agroquímicos que se le llaman, trae como consecuencia el tener sistemas que obviamente no son sustentables. ¿Qué es lo que pasa? A nivel de medio ambiente, nosotros estamos provocando algunos problemas, lo mismo en el ámbito económico y también en el ámbito de salud. Por ejemplo, en el medio ambiente, con los productos agroquímicos, nosotros podemos producir una contaminación en el aire, también podemos contaminar las napas subterráneas y los afluentes de agua, y también, esto es algo que uno encuentra normalmente en el campo, es la contaminación por basura, por restos de estos productos que quedan ahí en el campo, muchas veces escondidos en algún lugar, pero son complicados para que los mismos niños, los animales, puedan acceder a estos desechos y puedan tener algún tipo de complicación en su salud. Bueno, por el lado económico, hoy día sabemos que se hacen inspecciones en los lugares donde se comercializan nuestra producción, y el hecho de tener alguna traza de plaguicida puede significar que definitivamente nosotros no podamos comercializar estos productos. Además, en el ámbito de la salud ya es conocido, de hecho acá en la región del Maule existen estudios en donde se han detectado trazas de plaguicida en las orinas de los niños y de alguna población vulnerable, y en este caso la población más vulnerable a tener problemas con estos plaguicidas son los agricultores y sus familias que habitan en los sectores rurales, mamás que están en periodos de lactancia, mujeres que están embarazadas y también los niños. Entonces hay una población súper vulnerable y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que el manejo que nosotros estamos haciendo en el campo puede tener una repercusión negativa en estos grupos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que está haciendo el Instituto de Investigaciones es trabajar en investigación para desarrollar tecnologías que sean más limpias. Y en este contexto nosotros proponemos como instituto trabajar con bioestimulantes. Ahora, ¿qué bioestimulante? Bueno, como tenemos un banco de microorganismos, que es el único banco en Chile que tiene una colección de microorganismos al cual se puede acceder de manera pública, nosotros proponemos trabajar con bioestimulantes en base a microorganismos. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, son microorganismos benéficos y sus derivados los podemos usar, y la función que cumplen es estimular los procesos naturales para conseguir plantas más productivas, más fuertes y más sanas. En el fondo vamos a usar estos microorganismos con varias funciones, lo vamos a ver a través de la presentación. Pero primero, para mucha gente, no saben lo que son los microorganismos, lo han escuchado hoy día con la coyuntura del COVID, pero yo les quiero comentar que los microorganismos simplemente son organismos que no se pueden ver al ojo humano y que se tienen que mirar a través de un microscopio.
En este sentido, hay millones de microorganismos y tienen múltiples aplicaciones. Yo le doy un ejemplo. En 1 gramo de suelo, nosotros podemos encontrar hasta 10.000 millones de microorganismos y 6.000 especies distintas de bacterias. Ahora, estos microorganismos son necesarios para la vida en la Tierra. Tenemos levaduras, hongos, bacterias, virus, y hay de 2 tipos. Y eso es importante que podamos diferenciar. Microorganismos que son patógenos, eso quiere decir que pueden causar enfermedades en plantas, en animales y en personas, y también tenemos microorganismos benéficos, y de esos son los que vamos a hablar ahora. Bueno, los microorganismos benéficos en general tienen aplicaciones en distintos campos. Por ejemplo, tienen aplicación en la salud, donde se han desarrollado medicinas tan importantes como la penicilina. Tienen aplicación en los alimentos, todo el vino que tomamos, la cerveza, el pan, el queso, son alimentos que están producidos por microorganismos. A nivel ambiental, muchos de los productos químicos dejan ciertos residuos en el suelo y esos residuos pueden ser retirados con estos microorganismos. Y también tenemos en la minería que actualmente se está trabajando con biominería y se usan microorganismos para extraer, en este caso, el cobre. Bueno, y lo más importante para nosotros es el uso de estos microorganismos como bioestimulantes en la agricultura. Y en la agricultura se usan con 2 objetivos. Primero, para que las plantas puedan tolerar el estrés abiótico, o sea, el estrés que le puede causar el medio ambiente. Altas temperaturas, problemas de falta de nutrientes, por ejemplo, falta de agua, pero también pueden ayudar a las plantas para que resistan otros estreses que son causados por agentes vivos, como las plagas y las enfermedades. Entonces, estos microorganismos benéficos nos podrían ayudar a nosotros para que las plantas toleren las condiciones ambientales y también resistan en el caso de que haya alguna plaga o alguna enfermedad. Como lo comentamos, en el suelo, en el ambiente en general, hay muchos microorganismos, pero en la planta, al igual que el ser humano, tiene un microbioma. ¿Qué quiere decir eso? Tiene una cantidad de microorganismos benéficos que le ayudan a crecer y a llevar su producción de forma normal y óptima, digamos. Y en este caso tenemos 3 ambientes en donde los microorganismos se ubican dentro de la planta. Primero, la raíz, en donde es como el corazón de la planta, digamos, porque ahí pasan muchas cosas que en alguna forma van a determinar el crecimiento y la producción de mi planta. Tenemos endófitos, que es la parte interna de la planta, que es un poco lo que nosotros hemos estudiado como INEA, y en esa parte interna de la planta hay muchos microorganismos apoyándolo igual, y hay un espacio que es la parte aérea, donde están las hojas, que se llama filósfera, y ahí también tenemos otro grupo muy importante de microorganismos. Por ejemplo, si viéramos lo que pasa en el suelo, ¿cierto? Tenemos un grupo que INEA ha trabajado mucho, que son los microorganismos degradadores y los microorganismos controladores de enfermedades. Y eso es lo que pasa en la rizósfera. Y este es el grupo que yo les menciono, Metarrhizium, Boveria, Trichoderma, son microorganismos que se usan como bioestimulantes y ya los agricultores lo están aplicando hace algún tiempo. En la endósfera, que es la parte de interior, nosotros podemos encontrar microorganismos que protegen a las plantas de las plagas y enfermedades, pero también tenemos microorganismos que producen ciertas sustancias que hacen que las plantas crezcan. Y este es el ejemplo de un grupo de microorganismos que se llama actinobacterias, que son bacterias, ¿cierto?, que están normalmente en el suelo y también en el interior de la planta. Y por último tenemos la filósfera, que era la parte aérea de la planta, en donde tenemos diversidad de microorganismos, muchos de ellos son saprófitos, pero hoy en día hay varias empresas que se han dedicado a estudiar microorganismos que, aparte de hacer biocontrol, es decir, controlar plagas y enfermedades, también le ayudan a la planta desde las hojas a promover el crecimiento. Ahora, dentro de todo el sistema de la planta, les conversaba yo que había una parte que era muy, muy especial, porque es ahí donde ocurren muchos procesos que de alguna forma van a determinar el desarrollo de la planta. Y eso es la rizósfera. Y la rizósfera es la parte que se ve acá en amarillito, ¿cierto?, que es todo lo que está pegadito a la raíz. Lo que es la raíz se le llama rizoplano,
Entonces todo esto amarillo es donde vive una cantidad importante de microorganismos, eso se llama la rizoma. ¿Y qué tipo de microorganismos podemos encontrar ahí? Microorganismos que apoyan el ciclaje de los nutrientes. Por ejemplo, microorganismos que ayudan a, primero, fijar nitrógeno desde el ambiente. Estos microorganismos tienen la capacidad de tomar el nitrógeno del ambiente, incorporarlo en sus procesos metabólicos y entregárselo a la planta para que ella pueda crecer. Y también tenemos microorganismos que hacen que el nitrógeno que está en el suelo, ahora ya no lo toman del ambiente, sino que toman nitrógeno que está en el suelo, por ejemplo, de restos de animales, de restos de hojas, y también se lo entregan a la planta. Y hay otros microorganismos que ayudan a solubilizar el fósforo y el potasio. Estos tres nutrientes se llaman macronutrientes y son muy importantes para el desarrollo de la planta, y como ustedes ven, estos están disponibles para las plantas gracias a los microorganismos que están en el suelo. Bueno, y también tenemos otro grupo de microorganismos que hacen que algunos micronutrientes y macronutrientes también estén disponibles para la planta. Y por último, en lo relacionado con el crecimiento de la planta, tenemos unos microorganismos que producen fitohormonas. Son hormonas de crecimiento similares a las que producen las plantas, y con esto la planta puede alcanzar un mayor desarrollo. Pero en el suelo, por eso yo les decía que era muy importante, también existen microorganismos que son biocontroladores. Por ejemplo, microorganismos que controlan insectos, que son los que ustedes ven acá, se llaman entomopatógenos. Tenemos microorganismos que controlan otros hongos que causan enfermedades de las plantas, y esos microorganismos se llaman microorganismos micopatógenos, pero también tenemos microorganismos que pueden actuar controlando nemátodos del suelo. Ahí un poquito para mostrarles de qué se trata. Ahora, ¿qué importancia tiene el suelo para la planta? Bueno, es todo, como yo les decía, el corazón, y aquí pasan estas cosas. Primero, en el suelo hay una descomposición importante de la materia orgánica, y esa materia orgánica, 100% su descomposición es realizada por microorganismos. También tenemos en el suelo, como les comentaba, los fijadores de nitrógeno, y dentro de eso es importante mencionar que existen bacterias, ¿cierto?, que son de vida libre. Eso quiere decir que pueden estar en el suelo sin problema, pero existen bacterias que son simbióticas, y esas sí se tienen que unir a la planta para vivir. ¿Y por qué se unen? Porque la planta, a través de sus raíces, le entrega alimento, y como le entrega alimento, este hongo se asocia y también le entrega alimento a través de la fijación del nitrógeno y otras cosas más que puedan desarrollar ellos asociados a la planta. Y también, como les comentaba, están los solubilizadores. Ellos ocupan el 10% de los microorganismos que están presentes en el suelo, en una población bastante rica, y se ubican principalmente acá, en la rizósfera. Entonces, ¿qué importancia tienen? Por ejemplo, en Chile, los suelos fijan fuertemente el fósforo. Mucha de la fertilización fosforada que se hace se fija rápidamente a las partículas del suelo y no quedan disponibles para las plantas. Bueno, ¿qué es lo que hacen estos microorganismos? Es tomar esas partículas del suelo y, a través, como les comentaba, de un proceso metabólico propio de su vida, van liberando el fósforo para que la planta lo pueda absorber. Entonces, por mucho fertilizante de fósforo que usted aplique, mucho de eso se va al suelo, queda retenido en el suelo, y si no hay microorganismos benéficos en el suelo, como estos bioestimulantes, la planta no puede acceder a ellos para su crecimiento. Bueno, y también estaban estos promotores de crecimiento que durante su actividad metabólica producen estas fitohormonas, dentro de las cuales destacamos las auxinas, como el ácido indolacético, pero también pueden producir citoquinina y giberelina. Ahora, ¿cómo se desarrollan estos bioestimulantes? Porque imagínense ustedes tomando microorganismos del suelo y ponérselo a la planta. Es un proceso bastante largo, y aquí en el Instituto de Investigaciones de Agropecuarias nosotros hacemos esto de manera constante. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a terreno en búsqueda de estos microorganismos. Seleccionamos sectores donde encontremos microorganismos que están haciendo las funciones que buscamos. Por ejemplo, acá estamos colectando microorganismos degradadores o que se pueden asociar a la planta con otras funciones, y vamos a distintos ambientes. Hemos recorrido Chile de Arica a Punta Arenas y muchas de sus islas buscando estos microorganismos para poder formar una colección, de tal forma que otros investigadores también puedan hacer su trabajo de investigación con estos microorganismos. Luego de eso,
tenemos tierra, tenemos hojas, tenemos troncos, por ejemplo, pero necesitamos sacar de ahí los microorganismos. Entonces, ¿cómo los hacemos? Hacemos trampas. En este caso, lo que ustedes ven acá son insectos que usamos para buscar microorganismos que sean capaces de matar estos insectos. Estos se llaman entomopatógenos. Después que los tenemos aislados, tenemos que saber qué son. Como les dije, hay millones de microorganismos y millones de especies en un gramo de suelo. Y de lo que aislamos no sabemos qué es lo que es. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Miramos a través de lupa, vemos las características morfológicas o las formas de estas colonias de hongos, de bacterias, pero además hacemos identificación molecular a través del ADN. Y posteriormente tenemos que seguir adelante para que esto quede disponible para el agricultor. ¿Y qué hacemos acá? Es un proceso de masificación. Acá ya empezamos a producir los microorganismos a una escala industrial. ¿Qué quiere decir? Ya esto se transforma en una fábrica de producción de microorganismos y acá nos pasamos mucho tiempo buscando cuál es la fórmula en que los microorganismos crecen más para que el agricultor no pague tanto por una dosis de estos bioestimulantes. Una vez que ya sabemos que el microorganismo crece bien y que lo podríamos eventualmente comercializar, nosotros hacemos las evaluaciones. Y estas evaluaciones son muy estrictas. Parten bajo condiciones controladas, normalmente en invernadero, en cámaras especiales que nosotros tenemos para hacer crecer las plantas, y después vamos a los invernaderos, ahí ya les cambiamos un poquito las condiciones, y por último se van a campo. Los microorganismos que puedan sobrevivir y muestren una habilidad para promover el crecimiento de las plantas, para protegerlas frente a plagas y enfermedades, pasan hasta última etapa que se llama validación. ¿Y qué significa eso? Significa que estos microorganismos, como bioestimulantes, los tenemos que poner en un paquete agronómico. Porque ustedes tienen que saber cómo se usan, cuándo se usan, para que puedan funcionar. Muchas de estas tecnologías son muy caras y se han desarrollado durante varios años, y solo por el hecho de no aplicarlos como corresponde, el agricultor no le gusta y desecha esa tecnología. Sin embargo, yo les tengo que decir que estos son microorganismos vivos, por lo tanto, al igual que las personas, necesitan condiciones adecuadas para poder expresar su función. Y aquí es importante tener claro cuál va a ser la intención de uso. Actualmente, muchos de los bioestimulantes se venden como promotores de crecimiento, pero también hay otro grupo que se venden como biocontroladores. En particular, el grupo de los biocontroladores necesita un registro especial para ser comercializado en Chile. ¿Qué productos comerciales podemos encontrar nosotros? Bioinoculantes que son genéricos. ¿Qué quiere decir eso? Es como, no sé, un paracetamol. Puede servir para muchas cosas. Y en este caso, los bioestimulantes, los bioinoculantes tienen microorganismos que disminuyen estrés. ¿Ya? Hay muchos que están llegando desde el extranjero y que se están desarrollando por algunas biofábricas en Chile y que se venden como bioestimulantes, bioinoculantes, ¿ya? Después tenemos biofertilizantes. Estos sí cumplen una función un poco más específica porque, aparte de promover el crecimiento, depende de la normativa, pero acá en Chile todavía no hay claridad al respecto, tienen que aportar algún tipo de fertilizante. Y ahí, por muchos conocidos, el té de humus, el té de compost, el compost, esos vienen a ser fertilizantes porque aparte de tener una cantidad rica de microorganismos, también traen algunos nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, macro y micronutrientes, ácido húmico, ácido fúlvico, etc. Y por último tenemos los biocontroladores, que son estos microorganismos que se usan para disminuir los daños causados por plagas y enfermedades. Los bioinoculantes, como les comentaba, tienen que tener una carga muy alta de microorganismos. Cuando ustedes lean la etiqueta, tiene que decir sobre 10 millones de microorganismos por ml o por gramo, o lo ponen ahí en una notación científica, 1 por 10 elevado a 7 microorganismos por unidad de peso o de volumen. Ese es un bioinoculante adecuado, porque tiene una cantidad importante de microorganismos. La inoculación de los suelos se tiene que hacer de forma permanente. No sé si han escuchado hablar de los probióticos. El probiótico, para que cumpla la función en la gente de protegerlo, de mantener sus defensas altas, tiene que tomarse de forma frecuente, todos los días. En el caso de la planta es lo mismo. Estos microorganismos benéficos se tienen que aplicar de forma permanente para que cumplan su función.
Y algunos incorporan metabolitos. De repente uno dice, pero ¿cómo voy a aplicar un cuarto de este producto y tiene tantos microorganismos en una hectárea? Bueno, es porque vienen muy concentrados. Pero hay otras empresas que cuando los producen, guardan ese formulado donde lo están produciendo, esos líquidos que se producen, y los comercializan completo. Entonces, no hay un parámetro para decir qué cantidad se usa. Una empresa puede aplicar 1 litro por hectárea, medio litro por hectárea, otra empresa puede desarrollar un bioinicolante en la que ustedes tengan que aplicar 20 litros por hectárea, ¿ya? Lo importante es saber cuántos microorganismos tiene esa cantidad de litros que yo voy a dejar en la hectárea. Y ahí nosotros recomendamos que los bioinoculantes se apliquen a todo el terreno. No saco nada, por ejemplo, con querer un producto que controle plagas y enfermedades, por ejemplo, una enfermedad, y que la enfermedad está en la planta, pero cualquier estructura de esta enfermedad puede caer al suelo, aquí en el medio del pabellón, o del pasillo, y va a quedar ahí esperando para volver a contaminar la planta, o para volver a afectar la planta. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros con los bioinoculantes? Es que ustedes puedan aplicarle a todas las superficies en las que están trabajando. Los beneficios, obviamente, es mayor materia orgánica, mejora la estructura del suelo, hacen un excelente ciclaje de los nutrientes, ya lo vimos recién, mejoran la condición hídrica. Esto es muy importante, los microorganismos son como extensiones que pueden tener las raíces que le ayudan a la planta a acceder a agua que la planta con sus raicillas no puede acceder. Y esto también es importante, compiten con microorganismos patógenos, aquellos que causan enfermedades a las plantas. El biofertilizante, por su parte, como les comentaba, puede incorporar microorganismos, y lo más importante es que aportan macronutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, pero también aportan micronutrientes y de forma equilibrada. Eso quiere decir que la planta, en función de su estado de crecimiento, va a ir ocupando los macro y micronutrientes que estos microorganismos les van a entregar en función del estado de crecimiento de la planta. A diferencia de los químicos, que normalmente un fertilizante químico queda a toda disposición de la planta y da lo mismo en qué estado de crecimiento esté. Eso lo tenemos que regular nosotros. En cambio, en esto es una fertilización equilibrada. Y bueno, y también proporcionan ácido húmico, ácido fúlvico, y son importantes porque aumentan la capacidad de intercambio catiónico en el suelo, con lo que, o esto está relacionado con la retención de agua. Y les comentaba anteriormente, fijan nitrógeno de la atmósfera. Y hay otros bioestimulantes, que son los biocontroladores, que suprimen enfermedades, también producen metabolitos con propiedades antifúngicas, antimicrobianas, algunos antiinsectos, digamos, o un metabolito que al insecto no es agradable de comer y por lo tanto no va a comer ese cultivo. Y aquí tenemos un ejemplo de un ensayo en el laboratorio en donde tenemos un hongo patógeno como Fusarium que crece, pero en algún momento se detiene. ¿Por qué? Porque al frente tiene un hongo benéfico como Bovella baciana. Este mecanismo se llama antibiosis y es porque forma una barrera donde el hongo no puede crecer. Pero por el otro lado tenemos otro hongo que es muy conocido, que es Trichoderma. Y si aquí se pudiera observar por el otro lado de la placa, veríamos que este lado, el derecho, está de un color medio rosado porque está Fusarium, y el lado izquierdo está Trichoderma. ¿Qué es lo que hace Trichoderma? Se alimenta del Fusarium. Pasa por arriba, ¿cierto? Y se alimenta de él. Y este mecanismo, que es muy agresivo, digamos, porque Trichoderma es muy competitiva, se llama competencia. ¿Qué recomendaciones entonces nosotros podríamos darle a ustedes con los microorganismos? Bueno, como yo les comentaba, no son un producto químico, por lo tanto, al ser organismo vivo y ahí al incorporarse a un suelo donde hay otros microorganismos vivos, tenemos que saber algunas cosas. Como por ejemplo, primero, tenemos la ventaja de pasar de un sistema que está en degradación a un sistema que está más equilibrado ecológicamente, porque hoy día hay conocimiento con respecto a los tipos de microorganismos que hay. Por lo tanto, yo podría decir que va a hacer esto y voy y compro un bioinoculante o un bioestimulante, ¿cierto?, que cumple esa función. Hoy en día hay una oferta creciente de estos productos en el mercado. Podemos disminuir el uso de los agroquímicos para llevar a este sistema agrícola a un sistema más equilibrado, y también a través de estos productos estamos incorporando materia orgánica.
La aplicación se usa muy similar a un producto químico, se puede aplicar a las hojas, se puede aplicar al suelo, pero ojo acá que el suelo es muy importante. Se puede aplicar a través del riego también. Y hay otras empresas, también líneas, está desarrollando una línea de inoculantes microbianos para las semillas. Con eso ahorramos en el costo de la inoculación. Otra recomendación es que se aplican de forma inundativa, quiere decir a todo el cultivo, eso ya lo vimos, y con un buen mojamiento de las plantas, y tenemos que dejar en la solución alrededor de 100.000 unidades de colonia, formadoras de colonias, perdón, o esporas o propágulos de estos microorganismos en cada ml que estemos aplicando ya en terreno. Otra recomendación muy importante son las condiciones que tienen que haber para que yo lo aplique. Por ejemplo, los hongos no les gustan mucho las radiaciones UV, entonces yo no puedo ir a aplicar cuando el sol esté muy fuerte, ¿ya? Ni cuando las temperaturas estén muy altas o cuando esté muy seco el ambiente. Son hongos, crecen con temperatura media, una cantidad importante de humedad y obviamente una temperatura entre los 20 y 25 grados en lo general de los microorganismos benéficos. Las aguas deben estar limpias. Ojo con el agua de canal, que tiene una carga muy grande de microorganismos patógenos, ¿ya? No mezclar con plaguicidas. ¿Por qué los plaguicidas? Por ejemplo, si ustedes aplicaron en una bomba de espalda con un fungicida y luego van a aplicar estos bioestimulantes microbianos, lo más probable es que si dentro de ese grupo de bioestimulantes microbianos hay hongos, van a morir porque pueden haber trazas de estos fungicidas. Idealmente, como son microorganismos y van a llegar a un suelo que está por lo general muy pobre y muy desgastado, idealmente nosotros adicionemos prebióticos. ¿Y qué son esos? Son azúcares que pueden ser rápidamente digeridas por los microorganismos, ellos ya se multiplican y de esa forma pueden seguir consumiendo la materia orgánica que está en el suelo. Y por último, esto es como un batallón. Si yo mando un solo soldado, va a tener un efecto, pero mucho menor que si yo mandara un batallón completo, ¿cierto? Entonces, idealmente nosotros recomendamos que no pongan todas las apuestas a un solo organismo, sino que usen varios. Yo les hablé de Tricoderma, de Boveria, de Bacillus, etc. Los usen en mezcla o también en consorcios, que son grupos de microorganismos que crecen de manera conjunta y ellos no pueden vivir si el otro les falta. Y bueno, eso sería un poco la presentación. Espero haberlos motivado para que cambien un poco algunas prácticas y pasar de prácticas agrícolas convencionales, como el uso de los agroquímicos, a prácticas más adecuadas para mantener un agrosistema un poco más productivo y sustentable. Y aquí les dejo una frase que me gusta mucho. El uso de los bioestimulantes microbianos es una inversión para su campo, no es un costo, ¿ya? A diferencia de los agroquímicos. Eso es, muchas gracias.